Hola a todos. En esta serie de videos vamos a estar resolviendo las guías de cada semana. Vamos a partir con la guía número 1, que es sobre modelo atómico, y vamos a resolver todos los ejercicios. Ya partimos con el primero y dice: de acuerdo con los siguientes postulados atómicos y su información, tenemos 1. El átomo se considera una esfera indivisible y cada elemento tiene un tipo de átomo con masa diferente de otro tipo de elemento. 2. Un electrón absorbe energía del momento cuando salta de una órbita más interna hacia otra más externa. Y 3. El átomo posee dos regiones elementales, el núcleo y la electrósfera. ¿Ya? La pregunta es: ¿las afirmaciones anteriores corresponden a las descripciones entregadas respectivamente por...? Y tenemos las siguientes opciones: A. Dalton, Rutherford y Bohr. B. Lavoisier, Rutherford y Dalton. C. Lavoisier, Bohr y Thomson. D. Dalton, Bohr y Rutherford. O C. Thomson, Lavoisier y Dalton. Ya. Recordando la clase que tuvimos sobre esto, tenemos que cada modelo atómico tenía ciertas características que lo distinguían de los demás modelos, ¿ya? En el caso del primero, tenemos que el átomo se considera una esfera indivisible y cada elemento tiene un tipo de átomo con masa diferente de otro tipo de átomo, ¿ya? Este modelo en particular es el modelo de Dalton, que recordemos que Dalton retomaba la idea de Demócrito para explicar el átomo y agregando la característica de masa a cada tipo de átomo, y eso era lo que distinguía a un elemento de otro. La segunda opción dice: un electrón absorbe energía del momento cuando salta de una órbita más interna hacia otra más externa, ¿ya? El modelo que incluye esto de las órbitas con niveles de energía que eran niveles cuantizados, o sea que eran 1, 2, 3 y así sucesivamente, y los electrones podían saltar de un nivel más bajo a uno más alto absorbiendo energía, o bajar de un nivel más alto a uno más bajo emitiendo energía. Este era el modelo atómico de Bohr. Y la tercera afirmación dice: el átomo posee dos regiones elementales, el núcleo y la electrósfera, capa de electrones. Ya. Este modelo que ya teníamos la idea de núcleo, es el modelo de Rutherford, que era el que llamábamos también modelo planetario. Por lo tanto, acá la opción correcta, la que menciona a Dalton, Bohr y Rutherford en ese orden, es la opción D. Muy bien, acá tenemos la segunda pregunta. Ya, dice: una profesora dibuja en la pizarra el siguiente esquema de un modelo atómico, y aquí tenemos este diagrama. Dice la pregunta: posteriormente la profesora pide al curso que analicen el modelo y escriban una inferencia que se desprenda de él. ¿Cuál de las siguientes opciones es una inferencia correcta planteada por el curso? Ya, y tenemos estas opciones. Ya, primero, antes de revisar las opciones, vamos a revisar el diagrama. ¿Ya? Podemos sacar información a partir de este diagrama, que es una forma de representar a los átomos utilizando la información del núcleo y la información de cada nivel de energía. ¿Ya? Tenemos que nos indica en la parte del núcleo número de protones 20, número másico 39. Luego nos fijamos en los niveles de energía. Tenemos dibujados 3 niveles de energía. Ya, en el nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Ya, nos fijamos que nivel 1
tiene 2 electrones. En nivel 2 tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 electrones. Y nivel 3 tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 electrones también. Ya. ¿Qué cosas podemos deducir a partir de esta información? Primero, nos fijamos en el número de protones. ¿Ya? El número de protones, que son las partículas positivas que están en el núcleo, nos definía qué elemento era y por lo tanto, inmediatamente sabemos que el número de protones es igual al número atómico. Por lo tanto, inmediatamente, voy a anotarlo acá, sé que el número atómico es 20. Ya tenemos que el número másico es 39 porque nos lo dan. El número másico es la suma de protones y neutrones considerando que cada uno tiene una masa igual a 1. Y por otro lado, los electrones vamos a sumar los que tenemos y que contamos en las órbitas. Por lo tanto, acá tenemos 18 electrones. Ya, tenemos 18 electrones. ¿Ya? Con esta información ya podemos elaborar un símbolo. ¿Ya? Recordemos que un símbolo, podríamos poner una X, cualquier letra realmente. Acá iba el Z, acá va el A y acá va un más o un menos, una carga, dependiendo de si tenemos alguna diferencia en el número de electrones comparado con el número atómico. Por lo tanto, para este elemento en particular, ¿ya? Como no sabemos cuál es, vamos a seguir poniendo X. Vamos a poner el Z, 20. Vamos a poner el número másico, que es 39. Y si nos fijamos, tenemos una diferencia entre el número que nos da el número másico y la cantidad de electrones. Si nos damos cuenta, nos faltan 2 electrones para completar 20, que es lo que debería haber en un átomo neutro. Por lo tanto, recordemos que si nos faltaban electrones, el valor de la carga era positivo, porque obviamente tenemos más cargas positivas que son las que están en el núcleo. Y vamos a tener que, acá vamos a tener una carga positiva. ¿Cuántas cargas positivas? La diferencia que haya entre el número atómico y la cantidad de electrones, que en este caso sería 2. Cualquier átomo que tenga una carga positiva es un catión. Por lo tanto, este va a ser un catión y va a tener una carga más 2. Por lo tanto, acá la opción correcta es la C. Revisemos las opciones. Dice, ¿tiene número atómico 39? Ya sabemos que no, porque determinamos que el número atómico es 20, que corresponde a la cantidad de protones. Tiene número másico 20, ya sabemos que el número másico es 39, que es la suma de protones más neutrones. Y es un anión de tipo X-. Esto hubiese sido si la cantidad de electrones hubiese sido mayor que la del número atómico. Acá tenemos la tercera pregunta. Y dice, si un átomo neutro cede un electrón, tenemos las siguientes opciones. Dice A, su carga total no se ve alterada. B, su carga será negativa. C, su carga total será positiva. D, su masa total aumenta considerablemente. O E, resulta un anión. Ya. Normalmente teníamos que cuando tenemos cualquier átomo lo representábamos con este símbolo. Acá poníamos Z y acá poníamos A, que son el número atómico y el número másico. En condiciones de átomo neutro,
como tenemos que las cargas del núcleo son positivas y los electrones son negativos, tenemos que a un determinado Z, esto nos representa la cantidad de protones, y esto tiene que ser igual a la cantidad de electrones cuando el átomo es neutro. ¿Ya? Ahora, un átomo puede perder un electrón. Ya, supongamos que este átomo que tiene un Z, por ejemplo, pensemos en el átomo del sodio. Sodio tiene el número atómico 11, número másico 23. ¿Ya? Por lo tanto, en el átomo de sodio tengo que el número de protones sería 11, el número de electrones también sería 11. Si pierde un electrón y me quedo con uno menos, tendría 10 electrones. ¿Qué sucede con la carga? Voy a anotar de nuevo el símbolo acá, pero ahora considerando una carga. Ya. Como los electrones son negativos y las partículas del núcleo, los protones, son positivos, si tengo una deficiencia de un electrón, o sea, el átomo cede un electrón, me voy a quedar con más cargas positivas que cargas negativas. Por lo tanto, acá voy a tener un signo positivo. Y como es un electrón el que estoy perdiendo, me va a quedar con un más 1, o simplemente puedo escribirlo también como simplemente el sodio con la carga positiva, asumiendo que si tengo solamente el signo estoy hablando de una sola carga positiva. Entonces, cualquier átomo que cede un electrón queda con una carga total positiva y se convierte en un catión. ¿Ya? Este sería el catión sodio. Por lo tanto, acá la respuesta correcta sería la C. Si un átomo neutro cede un electrón, nos quedamos con carga positiva y tenemos un ion que se llama catión. En el caso contrario, si el átomo neutro gana un electrón, queda con una carga negativa y se convierte en un anión. Muy bien, acá tenemos la siguiente pregunta. Dice, el número de protones, neutrones y electrones constituyen información relevante al momento de caracterizar un átomo. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Y tenemos las siguientes opciones. A. Número atómico Z es el número de neutrones existentes en el núcleo de un átomo. B. El número másico A es la suma de los protones y electrones que existen en un átomo. C. Isótopos son átomos con un mismo número de protones y diferente número másico. D. Isóbaros son átomos con un mismo número de protones y un mismo número másico. O isótonos son átomos con un mismo número de protones y diferente número másico. Ya. Acá tenemos que recordar algunos conceptos. Ya. Como ya habíamos dicho, cualquier átomo lo representábamos con un símbolo, con un Z y con un A. ¿Ya? Y aquí podíamos tener o no una carga, pero para responder esta pregunta pensemos solamente en átomos neutros. Ya, recordemos, Z es el número atómico y representa la cantidad de protones, que tiene que ser igual a la cantidad de electrones. El A es el número másico, que representa la suma de protones más neutrones, y que por lo mismo a partir de aquí yo puedo determinar que el número de neutrones va a ser igual al número másico menos el número atómico. Siempre va a ser el A menos el Z lo que nos va a dar la cantidad de neutrones. Por otro lado, una información que tenemos que recordar es que el protón
que está en el núcleo tiene carga más 1 y una masa 1. El neutrón tiene carga 0 y tiene una masa 1. Ya esto en unidades de masa atómica. Por otro lado, el electrón tiene carga menos 1 y masa 0. Ya para o sea, tiene una masa despreciablemente pequeña, pero para efectos de calcular la masa atómica consideramos la masa del electrón como 0. ¿Ya? Estas partículas, el protón y el neutrón, están en el núcleo y los electrones están girando alrededor, ya como ya habíamos establecido en el modelo atómico actual. A partir de esto podemos tener diferentes cosas. A ver, empecemos a revisar las alternativas, ya teniendo esta información presente. La alternativa A dice: el número atómico Z es el número de neutrones existentes en el núcleo de un átomo. Ya sabemos que el Z es el número de protones en el núcleo y que es igual al número de electrones alrededor, y que al mismo tiempo este número nos indica el elemento del que estamos hablando. Por lo tanto, no es el número de neutrones, así que esta alternativa la descartamos inmediatamente. La B dice: el número másico es la suma de los protones y electrones que existen en un átomo. ¿Ya? Definimos que el número másico es la suma de los protones y los neutrones, considerando que son ambos con masa 1 y el electrón estamos considerando masa 0. Por lo tanto, la B también la descartamos. La C dice: son isótopos, son átomos con un mismo número de protones y diferente número másico. Ya, analicemos esto. Efectivamente, tenemos ciertas relaciones que podemos establecer entre átomos con sus números de protones, neutrones y electrones. Una primera relación son los isótopos, que precisamente son átomos de un mismo elemento. ¿Ya? Tenemos que los isótopos significa que tienen el mismo número atómico, el mismo Z, pero tienen diferente número másico. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Por ejemplo, los 3 isótopos del hidrógeno. Del hidrógeno yo tengo un hidrógeno que, obviamente, el número atómico del hidrógeno, el Z, es 1. Número másico 1, que es simplemente un protón con un electrón alrededor. Por otro lado tengo otro isótopo, que es el hidrógeno con masa atómica, número másico, digamos, 2, número atómico 1, que se llama, este es el deuterio, que sería un hidrógeno pesado. Y por otro lado tenemos un tercer isótopo, que es el tritio, que tiene obviamente el mismo número atómico porque es hidrógeno, diferente número másico porque este tiene 2 neutrones. ¿Cuál es la diferencia? Cada uno de estos tiene un protón porque son todos el mismo elemento. La diferencia está en la cantidad de neutrones. ¿Ya? Este tiene 0 neutrones, este tiene 1 neutrón y este tiene 2 neutrones. ¿Ya? Siempre que hablemos de isótopos van a ser del mismo elemento, o sea, tienen que ser átomos que tengan el mismo Z, pero diferente número másico porque su diferencia va a estar en el número de neutrones. Por lo tanto, acá la respuesta C estaría correcta.
Ahora evaluemos las otras dos. ¿A qué se refieren los conceptos? Isóbaros, dice, según la alternativa, dice, isóbaros son átomos con un mismo número de protones y mismo número másico. ¿Ya? Si son átomos con el mismo número de protones y el mismo número másico, estamos hablando simplemente del mismo, el mismo elemento. ¿Ya? Isóbaro se refiere a que yo hablo de átomos que son diferentes, o sea, por lo tanto, si son dos átomos diferentes van a tener diferente número atómico, pero van a tener el mismo número másico. Ya. Por ejemplo, ya, yo tengo uno de los isótopos del carbono, es el carbono 14. ¿Ya? Y tengo también otro átomo que es el nitrógeno, que también tiene una masa de 14. ¿Ya? Son dos átomos diferentes, uno es carbono y el otro es nitrógeno. Uno tiene 6 protones y este tiene 7 protones, pero la suma de protones y neutrones en ambos átomos da el mismo resultado. ¿Ya? Eso significa isóbaro. Isóbaros son dos átomos diferentes que tienen la misma masa. ¿Ya? O sea, el resultado de protones y neutrones da igual, pero la cantidad de protones y neutrones está distribuida de manera diferente. ¿Ya? Por lo tanto, por eso esta respuesta también es incorrecta, porque tenemos que tener distinto número de protones y mismo número másico para poder hablar de isóbaros. Y por otro lado dice, isótonos son átomos con un mismo número de protones y diferente número másico. No, ahí ya, y mismo número de protones y diferente número másico, acabamos de decir que son los isótopos. Por otro lado, isótonos, que es otra palabra que es importante y tenemos que recordar, son átomos que son distintos, obviamente tienen un diferente número atómico, pero lo que tienen igual son la misma cantidad de neutrones. Ya, tienen la misma cantidad de neutrones. Por ejemplo, tomemos este isótopo, el tritio. Del tritio ya habíamos dicho que teníamos un protón, 2 neutrones. ¿Ya? Por otro lado tenemos al helio. El helio tiene número atómico 2, número másico 4. Inmediatamente sabemos que tenemos 2 protones. Y como la cantidad de neutrones es el A menos el Z, tenemos que esto tiene 2 neutrones. Por lo tanto, como estos tienen la misma cantidad de neutrones, el tritio es isótono con el helio 4. Por lo tanto, acá también tenemos que esta sería una opción incorrecta. ¿Ya? En resumen, isótopos son el mismo átomo, la misma cantidad de protones, diferente número másico, porque lo que hay diferente es la cantidad de neutrones. Isóbaros son átomos que tienen el mismo número másico, pero son átomos diferentes con distinto número atómico. Isótonos son átomos diferentes que lo único que tienen igual es la cantidad de neutrones. Ya, acá tenemos la siguiente pregunta. Dice, con respecto al calcio, ya tenemos que el número atómico es 20, número másico 40 y con una carga de más 2. Dice, es correcto afirmar A tiene igual número de protones y de electrones, su carga nuclear es 11, tiene 25 neutrones, se dio 2 electrones o ninguna de las anteriores. Ya, acá tenemos que analizar la información que nos entrega este símbolo. Ya, primero
tenemos que el Z es 20, por lo tanto el número de protones también es 20. El número másico es 40, lo que significa que es la suma de protones y neutrones. Inmediatamente sé que cantidad de neutrones va a ser 40 menos 20, son 20. Y ahora me voy a fijar en que tengo una carga. ¿Ya? Cuando el átomo está neutro, yo esperaría que la cantidad de electrones fuera igual que la cantidad de protones. O sea, tengo que tener igual cantidad de cargas positivas que cargas negativas. ¿Ya? Por lo tanto, acá tengo un más 2. Significa que cantidad de electrones va a ser el Z. En el caso de que tengo signo positivo, significa que tengo que restarlo menos la carga. O sea, acá voy a tener que esto va a ser 20 menos 2. Significa que me quedan 18 electrones. ¿Por qué los resto? Porque como tengo carga positiva, significa que tengo más cargas positivas, o sea, más protones que electrones. Por lo tanto, puedo decir que este átomo cedió 2 electrones. ¿Ya? Inmediatamente nos vamos acá y tenemos que la alternativa correcta sería la D. Ahora revisemos por qué no pueden ser las demás. Ya la A dice tiene igual número de protones y de electrones. Ya eso no puede ser porque tiene carga. Ya el único caso donde tenemos igual número de protones y de electrones es en un átomo neutro. O sea, si no hay una carga. Ya, la carga nuclear es 11. No, carga nuclear se refiere a la cantidad de protones. O sea, sería 20. Tiene 25 neutrones y no, acabamos de ver que son 20 neutrones. Ya. Así que esa sería la información. Si tenemos un átomo con carga positiva, significa que tenemos menos electrones. La cantidad de electrones cedidos es la que está indicada en la carga. Si tiene carga negativa, adquirió electrones y la cantidad de electrones adquiridos va a ser lo que diga la carga. Ya. Acá tenemos la siguiente pregunta y dice: cuando el azufre se transforma en azufre menos 2, ¿es correcto? A, su masa atómica disminuye en 4 unidades. B, su masa atómica aumenta en 4 unidades. C, su número atómico se ve modificado. O D, posee 18 electrones totales, o ninguna de las anteriores. Ya, vamos a revisar nuevamente lo que significa el símbolo. Inmediatamente tenemos el Z16. Esto significa la cantidad de protones. Tenemos que el A es 32. Por lo tanto, como el A es la suma de protones más neutrones, 32 menos 16 sería la cantidad de neutrones, así que inmediatamente sé que neutrones tengo 16. Y ahora me voy a los electrones. Ya. Siendo el átomo neutro debería tener 16 electrones, pero tengo una carga. Cuando la carga es negativa, yo voy a sumar esa cantidad a la cantidad de electrones, porque los electrones son partículas con carga negativa. ¿Ya? Por lo tanto, se tienen que sumar. Entonces tengo que este átomo, este anión azufre menos 2, tiene 18 electrones en total. Ahora veamos esta información respecto a las alternativas. La A dice: su masa atómica disminuye en 4 unidades. ¿No? Cuando cambia el número de electrones no sucede nada con la masa atómica, porque si recordamos bien, la masa del electrón es 0. ¿Ya? Por lo tanto,
ni disminuye la masa atómica ni aumenta la masa atómica. ¿Ya? La única forma en que puedo tener un aumento o una disminución de masa atómica es en una reacción nuclear. ¿Ya? Si estoy, por ejemplo, agregando neutrones o agregando núcleos de helio o teniendo un decaimiento alfa que se emite una partícula de helio, etc. Pero cuando tenemos cargas no cambia el número másico de ninguna manera, solo cambia la cantidad de electrones. Ya. La C dice su número atómico se ve modificado. Tampoco, de hecho, lo mismo que acabo de decir anteriormente, el número atómico cambia solamente en una reacción nuclear, no cuando estoy hablando de cargas, que las cargas simplemente tienen que ver con los electrones. Y la D dice posee 18 electrones totales, ¿ya? Cosa que pudimos comprobarlo porque eran inicialmente 16 electrones, se le suman 2 por la carga negativa, porque significa que tengo más electrones. Así que esta sería la respuesta correcta. Ya, bien, ahora tenemos esta pregunta. Y dice con respecto al cloro 36 y al argón 40. Ya, es incorrecto. Ya, el cloro menos tiene 4 protones más que el argón. B, son isoelectrónicos entre sí. C, no son isótopos. D, argón tiene un protón más que cloro menos, o ninguna de las anteriores. Ya, entonces, ¿qué tenemos que hacer primero? Vamos a escribir los símbolos de cada uno y vamos a extraer la información. En primer lugar, nos fijamos en la cantidad de protones. La cantidad de protones nos la da el Z, por lo tanto tenemos que para cloro son 17, para argón son 18. La cantidad de neutrones es el A menos el Z. Para el caso del cloro sería 36 menos 17 y esto es 19. Para el caso del argón es 40 menos 18. Acá tenemos 22 neutrones. Y electrones tenemos, para un átomo neutro tenemos que recordar que el Z también nos dice cuántos electrones tiene. Para el caso del cloro nos fijamos que tiene 17 electrones más un electrón más que tiene que ver con esta carga negativa. Recordemos que si teníamos una carga negativa sumábamos esa carga, porque es electrón obviamente carga negativa, se suma al Z. Por lo tanto, acá tenemos 18 electrones. Para el caso del argón, que es un átomo neutro, la cantidad de protones tiene que ser igual a la de electrones, por lo tanto también tenemos 18 electrones. Entonces ahora con esta información vámonos a las alternativas. La A dice que, bueno, primero tenemos que ver qué es, tenemos que tener en cuenta que tenemos que buscar el incorrecto. ¿Sí? Veamos que tenemos acá, tenemos la misma cantidad de electrones. Esto significa que son isoelectrónicos entre sí, ¿ya? Isoelectrónico significa dos átomos que son distintos, pero que tienen la misma cantidad de electrones. Por lo tanto, sí, son isoelectrónicos, eso es correcto. No son isótopos, porque recordemos, isótopos solamente lo podemos decir para átomos que son iguales, o sea que tienen el mismo Z. El argón tiene un protón más que el cloro. Efectivamente, el cloro tiene 17 y el argón tiene 18. Por lo tanto, esto sería correcto. Ahora lo incorrecto tenemos: cloro menos tiene 4 protones más que argón. ¿Ya? Y acabamos de ver que el argón es el que tiene un protón más que el cloro. Por lo tanto, esta sería la opción que estamos buscando.
porque nos están preguntando por la opción incorrecta. ¿Ya? Siempre tenemos que observar que hay preguntas que nos van a preguntar cuál es la opción correcta y otras donde tenemos que buscar la opción incorrecta, ya como en este caso. Ya. Acá tenemos esta pregunta. Dice si el átomo de flúor se transforma en flúor menos, es correcto afirmar: A. El flúor se ha estabilizado electrónicamente. B. El flúor gana un protón. C. Su masa atómica disminuye. D. Pierde un electrón. O E. Se desestabiliza. Acá tenemos que considerar lo siguiente. Tenemos que inicialmente esto es así. Y esto después va a pasar a transformarse considerando que ni el número atómico ni el número másico nos va a cambiar, solo nos va a cambiar la cantidad de electrones. Ya, tenemos que, podemos decir perfectamente, tenemos 9 protones, neutrones tenemos 10 y electrones tenemos 9. Acá vamos a mantener la misma cantidad de protones, la misma cantidad de neutrones y vamos a agregar un electrón más, ¿ya? Que esto significa que se convierte en un anión, ¿ya? Por lo tanto, inmediatamente descartamos esto de que pierda un electrón, porque al contrario gana un electrón. Su masa atómica disminuye, no aumenta ni disminuye, porque recordemos, esto solamente afecta a los electrones y los electrones ya los consideramos como que no tienen masa. El flúor gana un protón, tampoco, porque si ganara un protón se transformaría en otro elemento. Y ahora nos quedan estas opciones de estabilizarse o desestabilizarse. ¿Qué significa esto? Ya. Esto tiene que ver con la posición del elemento en la tabla periódica. Ya. Acá tenemos el flúor está en esta posición y cuando gana un electrón queda con la misma cantidad de electrones que el elemento que está al lado, el neón. ¿Ya? Esto lo vamos a ver con más detalle en la próxima clase, en la próxima guía resuelta. Pero lo importante que tenemos acá es que los elementos van a buscar de alguna manera cediendo electrones, ganando electrones o compartiendo electrones, tener en su último nivel de energía la misma cantidad de electrones que tienen acá estos elementos, que son los gases nobles, que tienen un nivel energético completo, ¿ya? Si el flúor gana ese electrón, queda con su nivel electrónico lleno, con la configuración electrónica del neón, y eso significa que el elemento se estabiliza, ¿ya? Estabilizar significa que queda con la configuración electrónica del gas noble que está antes o después, dependiendo del elemento, ¿ya? Siempre que un elemento, en especial, por ejemplo, los elementos del grupo 7, y ya vamos a ver cómo se clasifican los elementos en la tabla periódica, van a quedar con esta configuración. Todos estos van a tender a ganar un electrón para quedar con las configuraciones de gas noble, pero por otro lado, estos elementos de acá, grupo 1 y grupo 2, van a perder electrones para quedar con la configuración electrónica del gas anterior, ¿ya? Por lo tanto, acá la respuesta correcta es la A. Si un elemento queda con la configuración electrónica de un gas noble, se estabiliza. Acá tenemos lo siguiente. En el siguiente ejemplo tenemos calcio
40. Bueno, a veces vamos a tener escrito el número másico acá, pero normalmente debería estar escrito aquí. ¿Ya? ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? A. El calcio posee 20 neutrones. B. El calcio posee 40 protones. C. El calcio posee 40 electrones. D. El calcio tiene un A20. O E. El calcio tiene un Z40. Ya vamos a anotarlo de la manera convencional que nos hemos aprendido hasta ahora. Ya que a veces podemos encontrarlo anotado así. Sobre todo en algunos libros antiguos. Pero acá lo vamos a anotar como siempre habíamos dicho, el Z abajo, el A arriba y dejando el espacio acá superior derecho para el signo. ¿Qué información podemos obtener de este símbolo? Inmediatamente sabemos que protones, que serían igual al número de electrones, porque estamos hablando de un átomo que está neutro, no tiene una carga, esto sería 20. El número de neutrones sería el A menos el Z, por lo tanto sería 40 menos 20, tenemos 20. Y ya sabemos cuántas partículas tenemos. En el núcleo tenemos 20 protones, 20 neutrones y alrededor tenemos 20 electrones. Ya. Entonces vamos revisando. El calcio posee un Z40, esto no es correcto porque es el A el que es 40. Por lo tanto, acá está también que dice el calcio posee un A igual a 20. Tampoco es correcto porque el A es 40, el Z es 20. El calcio posee 40 electrones. Ya acabamos de ver que no, porque tenemos 20 electrones por el número atómico, por el Z. El calcio posee 40 protones. Tampoco. 40 es la suma de protones y neutrones. Y tenemos el calcio posee 20 neutrones, sí, acabamos de comprobarlo porque es la resta del A menos el Z. Por lo tanto, la alternativa correcta es la A. Bien, el enunciado de esta pregunta dice: masa atómica tiene directa relación con A, la agrupación de moléculas de una materia, B, el peso de la sustancia, C, el espacio que ocupan las sustancias, D, la masa del núcleo atómico o E, cantidad de sustancia de la materia. Ya. Recordemos que para cualquier átomo teníamos que acá estaba el Z y aquí estaba el A, y que el A es la suma de protones más neutrones. ¿Ya? Y consideramos que los electrones tenían una masa igual a 0 para este caso. ¿Ya? Por lo tanto, masa atómica tiene relación directamente con la masa del núcleo atómico. ¿Ya? Las otras, que son agrupación de moléculas, peso de sustancia, espacio que ocupan y cantidad de sustancia, tiene que ver más con el concepto de mol y con el concepto de masa molar, que son conceptos que vamos a ver más adelante. ¿Ya? Por lo tanto, acá la respuesta correcta es la D. Acá tenemos el isótopo más abundante del aluminio, es el aluminio 27. ¿Ya? Siempre cuando uno lo nombra así, uno nombra la masa atómica. ¿Ya? La cantidad de protones, neutrones y electrones del ion aluminio más 3 de este isótopo son... Bien. Nos vamos nuevamente a analizar esta información. Ya. Tenemos que el Z es 13. Por lo tanto, el número de protones es 13. Y esto sería igual al número de electrones en un átomo neutro. Tenemos que la cantidad de neutrones para este isótopo en particular sería la resta entre el
A y el Z, que sería 27 menos 13. Por lo tanto, acá tenemos 14 neutrones. Y acá, como nos están diciendo que esto tiene una carga más 3, significa que tengo 3 electrones menos de los que tenía inicialmente. Por lo tanto, acá el número de electrones va a ser el número inicial, que sería 13, menos los 3 que nos indica la carga. Por lo tanto, tenemos 10 electrones. Entonces, nos piden en este orden, en protones, neutrones y electrones. Por lo tanto, protones sería 13, neutrones sería 14 y electrones sería 10. Buscamos esto en las alternativas y tenemos que acá la alternativa correcta sería la E. Ya tenemos esta pregunta. Dice: un átomo posee 19 protones, 20 neutrones y 19 electrones. Dice: ¿cuál de los siguientes átomos es su isótono? Ya. Acá, para responder de la manera corta, nos fijamos en la cantidad de neutrones. ¿Ya? Tenemos que fijarnos que isótono significa átomo que tenga la misma cantidad de neutrones. Por lo tanto, el símbolo para este átomo en particular sería los protones, que me dicen el número atómico. El número másico sería 20 más 19, lo que sería acá 39. 19 electrones significa que tengo la misma cantidad que de protones, por lo tanto no tiene carga. Ahora me preguntan por el isótono. Tengo que fijarme acá, ya, considerando que acá está escrito el A acá y el Z a la izquierda. En cada uno, ¿cuál sería la cantidad de neutrones? Ya, en el A tendría 21 menos 19, por lo tanto tengo acá que los neutrones para este serían 2. Para el B sería 58 menos 39. Tengo que neutrones acá serían 19. ¿Ya? Acá tengo 20 menos 19, significa que los neutrones acá serían 1. ¿Ya? Acá sería el siguiente, es 39 menos 20. Tenemos que el número de neutrones acá sería 19. Y en el último tenemos que sería 38 menos 18. Y acá tenemos que el número de neutrones sería 20. Por lo tanto, este sería el isótono de este elemento, ¿ya? De este átomo. Tenemos que considerar isótonos son dos átomos diferentes con la misma cantidad de neutrones. Bien, acá tenemos esta pregunta para este átomo, que sería sodio 23. Me preguntan por todos los números, el A, el Z, los neutrones y los electrones. Ya, inmediatamente a partir del Z es 11, por lo tanto esto sería lo mismo que el número de protones
y esto sería igual también al número de electrones porque tenemos un átomo neutro. El número de neutrones sería el A menos el Z, lo que sería 23 menos 11. Por lo tanto tenemos 12 neutrones. Ya. Y me piden los números en ese orden. El A primero, que sería 23. Luego el Z, que sería 11. Luego los neutrones, que sería 12. Y los electrones, que también serían 11. Entonces buscamos en las alternativas esa misma, los números en ese orden, con lo que obtenemos que sería la alternativa D. La siguiente pregunta dice: el ion con carga eléctrica negativa indica 1. Ganancia de electrones, 2. Ion del tipo anión, o 3. Ion del tipo catión. ¿Ya? Teníamos que para cualquier átomo que tuviese una carga negativa, esto significaba que el átomo había ganado electrones y que se convertía en un anión, ¿ya? Cualquiera de los átomos que obtenga una carga eléctrica, ya sea porque se le agreguen o porque se le quitan electrones, es un ion. Y los nombres son: el de carga negativa se llama anión, el de carga positiva se llama catión. Por lo tanto, carga eléctrica negativa implica ganancia de electrones, lo que sería la 1, y ion del tipo anión, que sería la 2. Ya, catión no lo es porque el catión es el que tiene la carga positiva, al que se le han quitado electrones. Por lo tanto, acá la opción correcta sería 1 y 2, que sería la alternativa D. Muy bien, la pregunta 15 dice: con su trabajo, Rutherford logró comprobar A. que en el núcleo atómico están incrustados los electrones, B. la existencia del electrón, C. la existencia del neutrón, D. la existencia del protón, o E. que el núcleo atómico está separado de los electrones. Ya. Acá tenemos que recordar las siguientes cosas. Ya. Antes de que Rutherford creara su modelo atómico, teníamos el modelo de Thomson, que tenía una esfera de carga difusa positiva en la que estaban incrustados los electrones. ¿Ya? Cuando Rutherford hizo su experimento de disparar partículas alfa en la lámina de oro, llegó a la conclusión de que la carga positiva no era una esfera difusa, sino un núcleo pequeño muy denso, y que alrededor de ese núcleo estaban girando los electrones. ¿Ya? Llegó a este modelo. Ya no se tenía exactamente noción de protones y neutrones todavía. Lo que sí se sabía ahora, a partir del descubrimiento de Rutherford, es que el núcleo atómico es una esfera pequeña, densa, hay espacio vacío y alrededor están girando los electrones en lo que llamamos el modelo planetario. ¿Ya? Por lo tanto, acá la respuesta correcta es la E. Acá tenemos la siguiente pregunta, dice: el modelo atómico que da la idea del átomo como estructura eléctrica fue el de A de Dalton, B el modelo mecánico cuántico, C el de Thomson, D el de Rutherford y E el de Bohr. ¿Ya? Ordenando esto en una línea de tiempo, teníamos que primero el de Dalton nos establecía ese átomo que era una esferita que tenía
la cualidad de masa, ya teníamos que el átomo de Dalton no consideraba nada más que simplemente una esfera sólida que se podía juntar con otras y que tenía la propiedad de masa. El primer modelo en el que ya distinguimos el átomo como una estructura eléctrica es el modelo de Thomson, que fue el que vimos en la pregunta anterior. El del budín con pasas, que era la esfera de carga positiva con los electrones incrustados. ¿Ya? Es la primera aproximación a que tenemos cargas porque se descubrió el electrón. Posteriormente se descubrieron el protón y el neutrón. Pero el modelo de Thomson es el primero que nos indica que hay cargas, ¿ya? Que nos explican, por ejemplo, la existencia de los rayos catódicos y de los fenómenos de electricidad en general. Por lo tanto, acá la respuesta correcta sería la alternativa C. Acá tenemos esta pregunta: ¿cuál de las siguientes relaciones entre Z y número de electrones corresponde a un anión? ¿Ya? Tenemos que considerar lo siguiente. Anión es un átomo que tiene carga, es un ión, donde la cantidad de electrones tiene que ser mayor a la del número atómico Z, porque estoy agregando electrones. Por lo tanto, vamos examinando cada una. Ya, la A tenemos que es un Z7, pero el número de electrones es 4. Esto sería un catión. En el caso de la D, que tenemos 11 como el número atómico y tenemos 10 electrones, esto también sería un catión, porque tenemos uno menos. La alternativa C, tenemos número atómico Z8 y cantidad de electrones 8. Si son iguales corresponde a un átomo neutro. Y en el caso de la B tenemos que el Z es 9 y el número de electrones es 10, o sea, tenemos un electrón más y este es el que corresponde a un anión. Ya. Tenemos esta pregunta donde dice: un profesor presenta el siguiente modelo atómico que representa a un ión donde P son los protones y las otras esferitas pequeñas son los electrones. Dice: respecto al modelo presentado, ¿cuál de las siguientes representaciones corresponde a su átomo neutro? Ya. A partir de este dibujo podemos extraer cierta información. Tenemos que en el núcleo tenemos 9 protones y que alrededor, contando los niveles de energía en el nivel 1 y en el nivel 2, vamos a ver cuántos electrones tenemos. En el nivel 1 tenemos 2 electrones y en el nivel 2 tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 electrones. En total tenemos 10 electrones. Estamos hablando de un anión. Por lo tanto, el átomo neutro debería tener 9 protones y 9 electrones. Entonces tenemos que ver de acá cuál de estos modelos calzaría con esa descripción. ¿Ya? Inmediatamente descartamos la alternativa C y D porque tenemos núcleos de 8 protones y eso significaría un átomo diferente. ¿Ya? Y estamos viendo cuál sería el átomo neutro de este mismo tipo de átomo. Por lo tanto, tiene que tener 9 protones en el núcleo. Entonces ahora nos empezamos a fijar en la cantidad de electrones que tenga alrededor.
En el B tengo 2 electrones en el nivel 1 y en el nivel 2 tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y en el segundo, o sea, en la alternativa A tengo los 9 protones y tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por lo tanto, acá tengo 2 más 7 serían los 9 electrones. Por lo tanto, este sería el átomo neutro de este anión. Entonces tenemos la alternativa B. Tenemos la pregunta 19, dice: el potasio participa en los impulsos nerviosos, ayuda a la contracción de los músculos y a mantener el ritmo cardíaco. En algunas condiciones forma el ion potasio K+. Respecto de la formación del ion K+ a partir del átomo neutro K, ¿cuál de las siguientes opciones es correcta? A. El potasio cede un protón. B. El potasio capta un protón. C. El potasio cede un electrón. O D. El potasio capta un electrón. Ya, tenemos que para pasar de potasio a potasio con una carga positiva, significa que hemos perdido un electrón. ¿Ya? Para pasar a esto significa que hay que ceder un electrón. Ya recordemos, carga positiva, electrones cedidos; carga negativa, electrones agregados. Revisemos las alternativas. Ya, la A y la B dicen ceder y captar protones. Ya no son correctas porque acá solamente trabajamos con los electrones. Al núcleo no le sucede nada, no cambia la cantidad de protones, porque si cambia la cantidad de protones estaríamos hablando de un átomo diferente. ¿Ya? Alternativa C, el potasio cede un electrón. Y alternativa D, el potasio capta un electrón. ¿Ya? Acabamos de decir que el potasio cede un electrón y por eso queda con la carga positiva. Por lo tanto, acá la alternativa correcta es la C. Y aquí tenemos la última pregunta. Dice: un estudiante debe comparar las siguientes especies representadas por su profesor con el fin de evaluar similitudes o diferencias entre átomos del mismo elemento. Al respecto, ¿cuál de las siguientes opciones es una correcta comparación entre ambas representaciones? Y las opciones son: A, presentan el mismo número de neutrones; B, se diferencian en el número de electrones; C, presentan igual número de protones; o D, tienen la misma masa atómica. Bien. Acá podemos hacer una comparación entre ambos isótopos. Ya nos damos cuenta, son isótopos porque son del mismo tipo de átomo. Ya, tenemos que la cantidad de protones para cada uno es 1 porque estamos hablando del mismo elemento. La cantidad de neutrones, acá tenemos 3 menos 1 son 2. Y en ese son 2 menos 1 es 1. Por lo tanto, tienen la misma cantidad de protones, pero tienen distinta cantidad de neutrones. Entonces revisemos qué dicen las alternativas. ¿Presentan el mismo número de neutrones? No, acabamos de ver que tienen distinta cantidad de neutrones. B, ¿se diferencian en el número de electrones? No, tampoco, porque ambos son especies neutras y tienen, por lo tanto, la misma cantidad de electrones cada una, que es 1. Se presentan igual número de protones. ¿Ya? Si nos damos cuenta, sí tienen la misma cantidad de protones porque son del mismo elemento. ¿Tienen la misma masa atómica? No, porque uno tiene masa atómica 3 y el otro tiene masa atómica 2. Por lo tanto, acá la alternativa correcta es la C.
habiendo visto todos estos ejercicios, espero que hayan quedado claros. De todas formas, cualquier duda o cualquier cosa pueden postearla en los comentarios o me pueden escribir a mi correo. Me pueden escribir a este correo y estaré atenta para resolver sus dudas. Nos vemos en el próximo video de la guía número 2. Hasta la próxima.